El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzgan, los juzgarán, y con la medida con la que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en tu ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que llevas en el tuyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy por estas celebraciones que se llevaron a cabo el viernes y el sábado. El viernes la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, el sábado la memoria del Inmaculado Corazón de María. Pues ya no continuamos con la lectura de este capítulo 6, que se basa mayormente en la oración, se basa mayormente también en ese entregarnos a Dios. Por eso lo que hubiera sido precisamente parte del Evangelio de esto, es el viernes hubiera tocado el de donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y el día sábado, algo que escuchamos casi muy similar, el día domingo, que es el no preocuparnos. ¿Acaso vale más la vida que el alimento, el alma que el cuerpo, el vestido que el cuerpo? Entonces, después viene precisamente esa frase de las aves del cielo no siembran ni cosechan y no se quedan un día sin alimentarse. Y el día de ayer, domingo, escuchábamos algo muy similar, cuando decía: no teman a los que matan el cuerpo, que no es ni un pajarillo cae, sino es voluntad del Padre. Y también decía que los cabellos de nuestra cabeza están contados. ¿Y esto qué significa? Que lo único de lo que tenemos que buscar la dependencia es de Dios. Dios es el que nos puede invitar. Aquí podríamos también hacer esa referencia a algo que ha dicho precisamente el Papa Francisco en algunas ocasiones, que era una iglesia pobre para los pobres, pero aquí podemos entender con las palabras del Señor que es en una pobreza de espíritu, en una pobreza evangélica, que no es el que no tengamos, sino el que aprovechemos lo que tenemos, y cuando no lo tenemos, depender solamente de Dios. Y esto lo podríamos ver ahora precisamente en este tiempo de pandemia. Y he de decir, este pensamiento no es mío, lo escuché de otro sacerdote, que decía: precisamente en este tiempo de pandemia no podemos estar físicamente en el templo, y si pusiéramos una imagen de nuestras pobres banquitas, están todas vacías. Y eso entonces es una tristeza, no, sino también es un momento que podríamos decir para fortalecernos. Algo que decía este sacerdote es precisamente esa referencia de Garabandal, que decía que la iglesia tiene que también sufrir el martirio de Jesús. Y hacía esa referencia a que este tiempo, ¿qué es? Este tiempo es precisamente el tiempo de la agonía en el huerto.
¿Por qué? Porque Jesús se sintió solo en el huerto. Por eso es que cuando llega con sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, pues lo ven tan desmejorado que le quieren preguntar, ¿qué tienes? Pero no se atreven. Y cuando le dicen, Maestro, ¿qué tienes? Dice, siento una tristeza de muerte en mi alma. Y posiblemente hoy es esta tristeza que sentimos nosotros como católicos. ¿Por qué? Porque no podemos estar en el templo. Pero aquí viene precisamente, el Señor es el que nos invita. A veces podemos criticar, ay, no es que el Papa esto, ay, no es que el obispo esto, ay, no es que el Padre esto. Pero, ¿quiénes de nosotros oramos por ellos? También podríamos verlo en otra forma. Alguien me decía, ay, Padre, pues es que yo trato de ir a donde puedo para recibir la comunión, en donde sé que me la pueden dar. También voy a confesarme, pero pues es que la esposa de mi hijo pues me tacha de loca, no quiere que me acerque a sus hijos, que porque yo ya he de tener el virus, que porque yo no tengo que salir de mi casa, que porque esto. Y le decía, no se apure. O sea, ¿qué es más peligroso? ¿El miedo o la enfermedad? Dijo, pues no sé, Padre. Le dije, mire, desde un primer momento, varios médicos, ahorita no me acuerdo del nombre de algunos, pero del que sí me viene a la memoria, y lo escribí en una columna que escribe en el Universal, el embajador de México ante las Naciones Unidas, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Y miren que fue secretario de Salud, miren que también creo que fue director general del IMSS, estuvo en muchos y bueno, su currículum es muy amplio. Y dice, yo estuve enfermo de COVID y les puedo decir, más tóxico que el virus es el miedo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ay, entonces vivir la vida como si no pasara nada. No, claro que no. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que saber ser responsables de nuestra salud. Pero tampoco vivir con miedo. Porque el miedo, ¿qué es lo único que va a hacer? Que pues perdamos todo. Por eso no tenemos que criticar ni por cosas buenas ni por cosas malas. Porque a veces, como dicen, nada nos gusta y por todo repelamos. ¿Por qué? Porque si hizo algo bueno, por envidia yo puedo criticarlo. Por eso hasta la famosa frase, ese dicho mexicano, no jales que descobijas, porque tú haces lo que yo no hago, pues entonces voy a buscar cómo fregarte. Y muchas veces pues empezamos a criticar, empezamos a decir, ay no, es que fíjate que fulanito de tal, ay no, es que esto, ay no, es que el otro, ay no, es que para acá, es que ay no. Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vivir en paz con Dios. Por eso el Señor hoy nos dice, no quieras quitar la paja en el ojo de tu hermano mientras no te quites la viga que llevas en el tuyo. ¿Por qué? Porque hasta dicen, es algo que dicen los psicólogos, cuando te cae mal algo de la otra persona es porque seguramente es reflejo de lo que tú vives. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aprender a vivir de acuerdo al plan de Dios. Tenemos que aprender a hacer las cosas de bien. Por eso, tenemos que estar siempre pidiendo la misericordia de Dios. Por eso empieza a decir, no juzguen y no serán juzgados. En otro momento nos va a decir, sean misericordiosos y el Padre Celestial será misericordioso con ustedes. ¿Por qué? Porque cuando juzgamos estamos condenando. Y cuando condenamos a alguien, le quitamos la gracia a Dios de darle el don del arrepentimiento. Y no porque se lo quitemos literalmente a Dios, pero nosotros ya estamos condenando a alguien que el Señor hasta en el último segundo de la vida puede darnos el don del arrepentimiento y nos puede llevar a la santidad. Y podrán decir, ay no, Padre, ¿cómo? Pues nada más hay que voltear a ver el caso de Dimas y Gestas, los ladrones que estaban crucificados con Jesús, mientras uno le decía, oye, ¿no que eres el Hijo de Dios? Bájate y bájanos a nosotros.
Y pues la tradición le pone el nombre de Dimas, que le dice a Gestas: ¿no temes tú a Dios ni estando en el mismo suplicio? Tú y yo estamos pagando por lo que hemos hecho, pero este hombre ¿qué? Y es precisamente después esa frase: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, podemos llevar una vida y en el momento de la muerte arrepentirnos. Claro, ese es lo que el Señor quiere. Por eso dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, aquí, ¿quién nos detiene? Nosotros mismos, cuando no hacemos lo que Dios quiere, cuando nosotros vivimos haciendo lo que se nos da, perdón por la palabra, pero se nos da la gana. Cuando rechazamos al Señor, no le permitimos ser misericordioso, no le permitimos que su misericordia llegue a nosotros. Por eso tenemos que tener esa fuerza, esa gracia para poder hacer el bien, en lugar de criticar, porque bien que nos gusta criticar. Y esto pues tenemos que evitarlo. De hecho, hasta hay un cuentito que dice que había una vez un joven que pues él fue a la iglesia y pues estaba ahí, no se concentraba, y agarra y le dice: ay, padre, mire, yo ya no puedo, ya voy a dejar la iglesia. Mire que estas personas que entraron, mire que nada más andan cuchicheando, mire que el borrachito, mire cómo está allá atrás, y mire que esa muchacha casi impúdicamente vestida aquí en el templo. Yo ya no puedo venir más a la iglesia. Y el padre le dice: ah, muy bien, si ya no quieres venir, ya no vengas. Te voy a pedir una cosa solamente. Agarra, toma ese vaso que está ahí, llénalo de agua, y luego vas a venir. Yo voy a estar rezando mi rosario y te voy a pedir que le des 3 vueltas al templo sin que se derrame una gota. Si se derrama una gota, vas, tiras ese vaso de agua, llenas nuevamente el vaso de agua y vuelves a empezar hasta que lo hagas sin tirar ninguna gota. Y agarra y pues ya, y el muchacho se va, y pues el muchacho pensó que era bien fácil, y pues nada. Y luego pues que se le tiraba y se le tiraba hasta que agarra y empieza bien despacito. Y ya después de como 1 hora ya hasta el padrecito se había ido, y agarra y pues ya el muchacho buscando al padre, y ya hasta que el padre sale de nuevo. Y le dice: padre, ya lo hice. Ah, muy bien. Oye, y te voy a preguntar, las viejitas que dijiste que estaban cuchicheando, ¿no vistes que se estaban poniendo de acuerdo para rezar una novenita? No, padre. Ah. ¿Y no vistes que el borrachito me vino a buscar para hacer un juramento? No, padre. Ah. Bueno, la muchacha que dijiste que venía impúdicamente vestida, ¿vistes que estaba llorando? No, padre. ¿Vistes que después vino una pareja? No, padre. ¿Por qué no viste todo eso? Ay, padre, es que estaba concentrado en que no se me cayera ni una gota de agua. Si tuvieras tu concentración puesta en Dios cuando vienes al templo, no tendrías por qué notar lo que hacen todos los demás. Y a veces somos re buenos porque en el templo empezamos de que: ay, ¿ya viste quién entró? Ay, no, ¿ya viste cómo está vestida la persona que está allá? Ay, no, es que ya viste esto. Ay, no, mira esto, ay, lo otro. Y ahora sí, como dice el dicho, andamos en todo menos en misa. No, tenemos que darle esa parte de nuestro ser a Dios. Tenemos que aprender a vivir de Él, por Él y para Él. Y entonces sí, no nos fijaríamos tanto en lo que hacen nuestros hermanos. Si nos andamos fijando en qué hacen nuestros hermanos, es porque no tenemos la vista puesta en Dios. Por eso tenemos que esforzarnos día en día para poder vivir de acuerdo al plan de Dios. Por eso tenemos que aprender a vivir, no juzgando, sino siendo misericordiosos. La misericordia de Dios es tan grande
que hasta el más pecador puede llegar a arrepentirse. Y en esto recuerdo parte del testimonio de Padre Trampitas, del famoso Matacuras. No me acuerdo si su nombre era Antonio Valentino, pero bueno, el Matacuras. Entonces, pues, estando en las Islas Marías, el Padre Trampitas, pues, más por gusto que por otra cosa, después de una vida, pues, mala, de anarquista y queriendo quemar la catedral y dinamitar las puertas de la catedral ahí en Zacatecas, pues bueno, Dios lo llama. Y él tuvo siempre clara esa meta. Dios había sido misericordioso con él y él tenía que ser misericordioso con los más pecadores. Y precisamente, ¿en dónde los encontró? En las Islas Marías. Y bueno, pues ya la historia de el Tony Valentino, del Matacuras, pues había ido a la cárcel, pues precisamente por asesinato, y ya lo mandaron a las Islas Marías, y estando en las Islas Marías, pues resulta que había matado a un sacerdote. Y ya pues fue cuando llegó Padre Trampitas y pues le decían todos: Padre, cuídese del Matacuras, Padre, cuídese del Matacuras. Hasta que llega un día en donde pues ya medio había hablado un poco con este hombre, el Padre Trampitas, y pues resulta que una noche llega, abre la puerta de la capilla, el Padre estaba haciendo su oración ahí ante el sagrario, y pues se le abalanza el Matacuras con puñal en mano, y agarra y le dice, bueno, ya se le va a ir, y pues nada más lo que dice el Padre Trampitas es que se encomendó a Dios, y pues ya así como que pues ya da el golpe, y cuando descubre pues ese hombre cambia y le dice: Padre, hace un año en ese mismo lugar maté al Padre y hoy venía con intención, pero algo me detuvo. Y todavía le dice: confiéseme. Y pues ya el Padre lo confiesa. Y pues así como que habían sabido que el Matacuras había ido a la capilla la noche anterior. Y pues ya el otro día empieza la misa el Padre. Y pues así como que todos sorprendidos. El Matacuras de rodillas escuchando la misa. Y pues así como que uno se acerca y le dice: Padre, ¿qué pasó? Y dice: no te apures, ayer sonaron las campanas en el cielo, porque un pecador se arrepiente. Y precisamente dice: no, Padre, sonaron las campanas gordas. Y después ese hombre se hizo una cruz de tronco pesada, y pues cargaba su cruz hacia uno de los cerritos para expiar sus pecados. Y podríamos decir: ¿quién hubiera dado algo por ese hombre? Pero Dios sí. Y es ahí donde tenemos que estar firmes en Dios y parecernos a nuestro Dios. También en el Evangelio lo vamos a escuchar después, cuando el Señor diga: sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. La pregunta es: ¿verdaderamente somos misericordiosos? ¿Verdaderamente queremos lo mejor de nuestro prójimo? ¿O queremos hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta? Y es ahí donde tenemos que esforzarnos. Es ahí donde tenemos que hacer las cosas según el plan de Dios. ¿Para qué? Para que podamos dar respuesta a este mundo tan necesitado de amor. ¿Por qué las personas juzgan? Porque se sienten juzgadas. ¿Por qué las gentes condenan? Porque sienten que también ellos son condenados. Porque la gente es sin misericordia, porque sienten que no hay misericordia para ellos.
Y es ahí donde nosotros tenemos que romper eso. Ya lo dijo el Señor en ese capítulo 5, tienen que ser sal de la tierra y luz del mundo. ¿Y cómo vamos a hacer esa sal y esa luz? Con nuestro testimonio. Por eso me gusta mucho ese canto de id y enseñad, porque es un resumen de toda la predicación de Jesús. Y la última frase, podríamos decir, como dicen los jóvenes ahora, es la frase matadora. En vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán. La pregunta es, ¿somos reflejo del Padre ante el mundo o no? ¿Somos esa luz que ilumina este mundo en tinieblas o somos más oscuridad? Por eso, pidamos al Espíritu Santo que podamos vivir en esa paz, en esa armonía y siempre buscando no juzgar, sino pedir por la conversión de todos. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie para hacer nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Amén.